Hola, soy Javier, y estuve allí el día en que la defensa de toda una ciudad dependió de una niña de 11 años y los lazos de colores que llevaba en el pelo. Vi al sargento Vidal, un hombre forjado en 1000 batallas, reírse en su cara cuando ella dijo que sabía lo que le pasaba a la radio. Él no tenía ni idea de que nuestra única esperanza no estaba en los manuales ni en los técnicos, sino en el silencio de aquella cría. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible, justo en el momento en que sabías que tenías la respuesta que nadie más podía ver? Antes de que te cuente cómo usó uno de sus lazos para silenciar el pánico y devolvernos la voz, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y suscríbete. Créeme, no querrás perderte la cara que se le quedó al sargento cuando la radio volvió a la vida. El centro de mando de la base. El centinela era un infierno claustrofóbico. Las luces parpadeaban con cada explosión lejana que sacudía los cimientos, y el aire olía a metal quemado y a miedo puro. En el centro de todo, mudo y desafiante, estaba el sistema TRC-77, nuestra única línea de comunicación de largo alcance, el cerebro que debía coordinar la defensa de Villarocha, y estaba muerto, completamente muerto. El sargento Marcos Vidal, con el rostro desencajado por la tensión, gritaba órdenes que nadie podía cumplir, mientras un joven técnico, pálido como el papel, sudaba sobre la consola. Había declarado una avería catastrófica de hardware. Básicamente, nos decía que estábamos ciegos, sordos y a punto de ser arrollados por el enemigo. La desesperación era tan densa que casi podías tocarla con los dedos, y en medio de aquel caos de hombres uniformados y gritos, estaba ella, Clara, la hija del jefe de comunicaciones, que había caído herido en el primer ataque. Tenía solo 11 años y estaba sentada en un rincón, como le habían ordenado, con una calma que era casi insultante. Sus rodillas juntas, sus manos en el regazo y 2 lazos, uno azul y otro amarillo, adornando sus trenzas. Para todos en esa sala, ella era un estorbo, un recordatorio frágil y fuera de lugar del mundo civil que se desmoronaba fuera de nuestros muros. La miraban, si es que la miraban, con una mezcla de lástima e irritación. Era un objeto que proteger, sí, pero sobre todo una distracción. Nadie se daba cuenta de que sus ojos no estaban perdidos en el miedo, sino fijos en la consola de radio, analizándola. El técnico, un chaval llamado Ramos, seguía el protocolo al pie de la letra. Lo veías pasar las páginas plastificadas del manual técnico con dedos temblorosos, probando un diagnóstico tras otro. Cada intento fallido era un clavo más en nuestro ataúd. El sargento Vidal se paseaba detrás de él como un león enjaulado, su paciencia agotándose con cada segundo de silencio de radio. «Maldita sea, Ramos, haz algo que funcione», le espetó en un momento, golpeando con el puño una mesa metálica. El estruendo nos hizo encogernos a todos. Era la frustración de un sistema rígido que se estrella contra un problema que no entiende. La jerarquía y los procedimientos no servían de nada. Estaban intentando resucitar un cadáver con un manual de instrucciones, mientras la verdadera solución estaba sentada en silencio a 3 metros de ellos. Yo conocía a Clara de antes. No mucho, pero lo suficiente. La había visto decenas de veces en el taller de su padre, un hombre que hablaba de las radios como si fueran seres vivos. Él no solo arreglaba circuitos, los escuchaba. Leitier enseñó a Clara a hacer lo mismo, a sentir la respiración de una máquina, a entender su lenguaje secreto más allá de los esquemas. Recuerdo una vez que su padre me dijo, señalándola mientras ella soldaba una pequeña placa: «Esa niña no ve cables, Javier, ve conversaciones, oye la música que hay dentro». En ese momento me pareció una forma poética de hablar, pero viéndola ahora, observando la consola muerta con una concentración absoluta, empecé a comprender que no era poesía, era la pura verdad. Ella no estaba asustada, estaba escuchando. Finalmente se levantó, se movió con una deliberación que nadie a esa edad debería poseer y se acercó a la consola. El técnico Ramos ni siquiera la vio llegar, estaba demasiado absorto en su propio pánico. Fue el sargento Vidal quien la interceptó. Clara apenas levantó la voz, pero sus palabras cortaron el aire tenso de la sala como un cuchillo. «No es el transmisor», dijo.
El sargento se detuvo, incrédulo, y luego soltó una risa seca, sin humor. «Vuelve a tu rincón, niña. Esto no es un juego». Ramos, al oírla, se giró y la apartó con un gesto condescendiente. «Fuera de aquí, pequeña, no molestes a los mayores». La humillación fue instantánea y pública. La vi retroceder, no con lágrimas, sino con una chispa de frustración en los ojos. La habían callado, por ahora. Aquel desprecio no quedó flotando en el aire, se solidificó. Se convirtió en parte del mobiliario de la sala, tan tangible como las mesas de metal y los monitores, apagados. El sargento Vidal, tras su risa amarga, le dio la espalda a Clara como si fuera un mosquito molesto que acababa de espantar. Volvió su atención al técnico Ramos, que, envalentonado por el respaldo de su superior, ni siquiera le dedicó una segunda mirada a la niña. Los demás soldados presentes desviaron la vista, algunos con una pizca de lástima, otros con clara irritación. En sus mentes, una niña que se atrevía a interrumpir en un momento así no era solo una distracción, sino una falta de respeto a la gravedad de la situación. La atmósfera se volvió más pesada, si cabe, con el peso de esa humillación no expresada, de esa verdad ignorada. Pero Clara no lloró. Tampoco hizo un berrinche ni se encogió de miedo. La vi regresar a su rincón con una dignidad que me dejó sin aliento. Se sentó de nuevo, juntó las rodillas y colocó las manos sobre su regazo, pero algo en ella había cambiado. Su calma ya no era pasiva, era afilada, peligrosa. Sus ojos, antes analíticos, ahora ardían con una intensidad helada. Ya no solo observaba la consola, la estudiaba con la precisión de un cirujano planeando una operación imposible. Era la mirada de alguien que ha sido subestimado una vez de más y ha decidido, en silencio, que no habrá una próxima. Entendí en ese instante que no la habían callado, solo le habían dado una razón más poderosa para tener la razón. El resto de nosotros veíamos el caos. Ella veía el tablero de ajedrez y ya estaba calculando su siguiente movimiento. Los minutos que siguieron fueron una tortura de incompetencia y desesperación. Ramos, siguiendo las inútiles instrucciones del manual, intentó un reinicio forzoso del sistema. El procedimiento provocó un gemido agudo y eléctrico en toda la sala, seguido de un chasquido seco y finalmente un silencio aún más profundo y definitivo que el anterior. El último hilo de esperanza pareció romperse con ese sonido. El sargento Vidal, con el rostro bañado en sudor, agarró un walkie-talkie de corto alcance, un juguete, inútil contra la interferencia enemiga, y gritó el indicativo de una patrulla cercana. La respuesta fue un siseo burlón de estática. Su puño golpeó la pared, dejando una abolladura. Era la viva imagen de la autoridad estrellándose contra los límites de su propio conocimiento. Un hombre poderoso, reducido a la impotencia total. Fue entonces cuando nuestras miradas se cruzaron a través de la sala. Apenas duró un segundo, pero fue suficiente. No sé qué vio ella en mis ojos, quizás el reflejo de su propia frustración o una chispa de fe que nadie más le ofrecía. Yo, por mi parte, vi una certeza inquebrantable. Le di un levísimo, casi imperceptible, asentimiento con la cabeza. Un gesto que decía: «Yo te he oído. Sé que sabes algo». Ella no sonrió ni cambió su expresión, pero vi cómo sus hombros se relajaban una fracción de milímetro. En un mundo de adultos ciegos y sordos, ese pequeño gesto pareció ser el ancla que necesitaba. Sentí una extraña punzada de responsabilidad, como si de repente me hubiera convertido en el único custodio de un secreto que podía salvarnos a todos. De repente, una explosión mucho más cercana sacudió la base hasta sus cimientos. Las luces parpadearon violentamente y se apagaron, sumiendo la sala en una oscuridad absoluta y aterradora durante 3 largos segundos. Se oyeron gritos ahogados y el ruido de alguien tropezando. Cuando la iluminación de emergencia se activó, bañándolo todo en una luz roja y fantasmal, el pánico había subido de nivel. El teléfono de campaña, un viejo aparato de manivela conectado a un puesto de avanzada, empezó a sonar con una urgencia estridente. Un cabo lo descolgó, y una voz quebrada por el pánico gritó al otro lado: «¡Nos están arrollando! Repito, el perímetro oeste ha caído. Están dentro».
El fin ya no era una posibilidad lejana, estaba llamando a nuestra puerta. Y en medio de ese nuevo nivel de pavor, Clara se levantó otra vez. Esta vez no había vacilación en sus movimientos. Caminó con paso firme y directo hacia la consola principal, ignorando las miradas de asombro y los gestos de advertencia. Se plantó frente a Ramos, que estaba paralizado por la noticia del teléfono, y su voz, aunque baja, fue increíblemente clara y autoritaria. «Están todos equivocados», repitió, pero esta vez añadió el detalle que lo cambiaría todo. «No es el transmisor. La frecuencia armónica está desfasada por la vibración de la primera explosión. El cristal oscilador está creando una onda de cancelación», señaló un pequeño panel metálico en la parte inferior de la consola, una sección que nadie, ni siquiera Ramos, había considerado revisar. La reacción fue peor que la primera vez. La especificidad técnica de sus palabras, en lugar de generar curiosidad, provocó ira. Para Ramos era una humillación directa, una acusación de incompetencia hecha por una niña. «Ya te he dicho que te apartes», le gritó, con la cara roja de vergüenza y miedo. El sargento Vidal, harto de todo, se movió con una rapidez brutal. «Se acabó. Fuera de aquí», ladró, y antes de que nadie pudiera reaccionar, le agarró del brazo para sacarla de allí a la fuerza. No fue un gesto amable, fue el acto de un hombre en el límite, silenciando la única voz que no encajaba en su mundo de órdenes y protocolos. La injusticia era total. El genio estaba siendo arrastrado fuera de la sala por la ignorancia uniformada, mientras la ciudad se preparaba para caer. Pero yo no pude quedarme callado. Algo dentro de mí, una mezcla de rabia y una extraña fe en aquella niña, me obligó a dar un paso al frente. «Sargento», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Por favor, escúchela». Todos los ojos se giraron hacia mí, sorprendidos por mi atrevimiento. El sargento Vidal detuvo su movimiento, pero su mano seguía aferrada al pequeño brazo de Clara. Su mirada, llena de furia y frustración, se clavó en mí. «Ella sabe de lo que habla. Su padre le enseñó». Era una apuesta desesperada, un intento de apelar a una lógica que ya había abandonado la sala. Sentí la tensión multiplicarse. Había desafiado abiertamente a la autoridad en medio de una crisis y sabía que eso no quedaría sin respuesta. La reacción de Vidal fue instantánea y predecible. Su rostro se contrajo en una máscara de desprecio. «Cállese la boca, Javier», me espetó. Su voz un gruñido bajo y peligroso. «Usted no está al mando aquí, y esto no es un patio de colegio para que los niños jueguen a los ingenieros. Ya hemos perdido suficiente tiempo». Se giró de nuevo hacia Clara, tirando de ella con más fuerza, dispuesto a arrastrarla fuera y poner fin a esa farsa. Vi la resignación en las caras de los otros soldados. Para ellos, el orden jerárquico era sagrado, incluso cuando ese orden nos estaba llevando directamente al desastre. El sargento estaba a punto de expulsar nuestra única oportunidad, y yo me sentí completamente impotente, un simple espectador de nuestra propia destrucción. Pero justo en ese instante, el universo decidió intervenir. Una explosión ensordecedora, mucho más potente y cercana que las anteriores, golpeó la base con la fuerza de un martillo divino. No fue una sacudida, fue un impacto directo en alguna parte del complejo. El suelo se levantó bajo nuestros pies, el techo de hormigón se agrietó y una lluvia de polvo y pequeños escombros cayó sobre nosotros. Las luces principales estallaron en una lluvia de chispas, y la sala se sumió en una oscuridad total y absoluta, acompañada por el agudo zumbido de nuestros oídos. El grito ahogado de alguien y el sonido de metal cayendo fueron lo único que rompió el silencio aterrador que siguió. El mundo se había acabado por un segundo. Cuando la luz roja de emergencia parpadeó y volvió a la vida, bañando la escena en un tono sangriento y apocalíptico, la imagen era desoladora. El técnico Ramos estaba en el suelo, aturdido. El teléfono de campaña había sido arrancado de la pared por la vibración. El sargento Vidal se había soltado de Clara para protegerse la cabeza y ahora nos miraba a todos con los ojos desorbitados, el rostro cubierto de polvo. El pánico había dado paso a algo mucho peor, la certeza de la derrota. Estábamos atrapados, ciegos, sordos, y el enemigo no solo estaba en la puerta,
sino que la estaba derribando a patadas. El último vestigio de control se había desvanecido con esa explosión. Ya no había protocolo que seguir, ni manual que consultar. Solo quedaba el fin. Y en medio de esa ruina roja y polvorienta, Clara no se había movido. Estaba de pie exactamente en el mismo sitio, con una calma que era casi sobrenatural. El polvo se había asentado en sus trenzas y en sus hombros, pero sus ojos estaban fijos en el sargento Vidal. No había miedo en ellos, solo una paciencia infinita, como si hubiera estado esperando precisamente ese momento de caos absoluto. El sargento levantó la vista del desastre que lo rodeaba y su mirada se encontró con la de ella. Vi cómo algo se rompía dentro de él. La arrogancia, la disciplina, la certeza, todo. Se derrumbó, dejando solo a un hombre desesperado que se había quedado sin opciones. La jerarquía había muerto en la explosión. Ahora solo quedaban supervivientes. Lentamente, como un hombre mucho más viejo de lo que era, Vidal se enderezó. Dejó caer las manos a los lados, un gesto de rendición total. Miró la consola muerta, luego a los rostros aterrorizados de sus hombres y finalmente, de nuevo a la niña. Se acercó a ella y por un momento pensé que iba a gritarle, pero en su lugar, su voz salió como un susurro ronco, quebrado por la derrota. «Tienes un minuto», le dijo, y cada palabra parecía costarle un mundo. «Un minuto. Demuéstrame que no eres solo una niña que dice tonterías». Hizo una pausa, y su mirada se endureció con un último destello de su antigua autoridad. «Después de ese minuto, te saco de aquí yo mismo, funcione o no. ¿Entendido?» Clara no respondió con palabras. Simplemente asintió, una vez, con una seriedad que helaba la sangre. Se dio la vuelta y caminó hacia la consola TRC-77 con una determinación que llenó el silencio de la sala. Todos los soldados, incluido el sargento, se apartaron para dejarla pasar, creando un pasillo improvisado hacia la máquina que contenía sus destinos. Ella no miró las pantallas de diagnóstico ni los manuales esparcidos por el suelo. En su lugar se arrodilló y, para el asombro de todos, colocó la palma de su mano sobre un panel lateral de la consola, una sección de metal sin indicadores ni botones. Luego cerró los ojos. No, estaba mirando, estaba escuchando, y toda la sala, con el aliento contenido, se puso a escuchar con ella. El tiempo pareció congelarse en aquella sala bañada de rojo. El minuto que el sargento Vidal le había concedido a Clara se estiraba, cada segundo pesando como una hora. Todos conteníamos la respiración. Un grupo de soldados endurecidos convertidos en estatuas de polvo y miedo, observando a una niña arrodillada frente a la máquina que nos había sentenciado. Su mano permanecía sobre el panel, metálico, sus ojos cerrados, completamente ajena al pánico que nos consumía. No había miedo en su postura, solo una concentración absoluta, casi sagrada. Parecía que no estaba en una base militar al borde del colapso, sino en su propio mundo, un lugar donde el lenguaje de los circuitos y las frecuencias era más claro que nuestras voces desesperadas. El sargento Vidal la miraba fijamente, su mandíbula tan apretada que parecía a punto de romperse. Intenté comprender lo que estaba ocurriendo, recordando las palabras de su padre. Ella oye la música que hay dentro. Y por primera vez lo entendí. No estaba rezando ni esperando un milagro. Estaba diagnosticando. Su pequeña mano no estaba simplemente posada sobre el metal. Estaba sintiendo el pulso de la máquina, buscando la arritmia, la nota discordante en la sinfonía de componentes electrónicos. Vi cómo sus dedos se movían ligeramente, trazando líneas invisibles, como si leyera un mapa en braille que solo ella podía interpretar. Su ceño se frunció por un instante, una diminuta señal de que había encontrado algo. El sargento dio un paso casi imperceptible hacia adelante, una mezcla de impaciencia y una nueva, frágil brizna de esperanza que luchaba por nacer en su rostro cubierto de mugre. De repente, sus ojos se abrieron de golpe. No había duda en ellos, sino la certeza de un descubrimiento. Se movió con una rapidez y una precisión que nos dejó a todos boquiabiertos. De un bolsillo de su pequeño abrigo, sacó una modesta bolsa de herramientas de cuero, una de esas que los electricistas llevan para reparaciones menores. El sonido del cuero al desenrollarse fue el único ruido en la sala.
El sargento Vidal se tensó, listo para intervenir. ¿Qué demonios iba a hacer? ¿Desmontar la consola pieza por pieza con el enemigo llamando a la puerta? Vi la incredulidad en los rostros de los otros soldados, una mirada que decía que esto ya había ido demasiado lejos. La paciencia del sargento, suspendida en un hilo, estaba a punto de romperse. El tiempo se había agotado, pero Clara ignoró por completo las pinzas, los destornilladores y los cables. Su mirada se desvió de la bolsa de herramientas y se alzó hacia su propio pelo, con un gesto fluido y natural que contrastaba violentamente con la tensión del momento. Se deshizo el lazo amarillo que sujetaba una de sus trenzas. Un murmullo de estupefacción recorrió la sala. Era un gesto tan infantil, tan fuera de lugar, que rompió la solemnidad del momento. Vi la cara del sargento Vidal pasar de la tensión a la furia contenida. «Basta ya», masculló, dando un paso decidido hacia ella. Se acabó el juego. La frágil burbuja de esperanza acababa de estallar. Para él y para todos los demás, aquello era la prueba definitiva de que solo era una niña jugando en medio de una pesadilla. «No es un juego», dijo ella sin mirarlo, su voz increíblemente serena y técnica. La explosión desfasó el cristal oscilador. Está vibrando en una frecuencia armónica incorrecta y cancela la señal principal. Sus palabras tan específicas y seguras detuvieron al sargento en seco. Antes de que nadie pudiera procesar lo que había dicho, cogió un pequeño destornillador de su estuche, pero no lo usó para aflojar un tornillo. Con una destreza asombrosa, lo utilizó como una aguja para enganchar el lazo de seda y pasarlo con cuidado a través de una diminuta rejilla de ventilación en el panel lateral. Era un procedimiento que no aparecía en ningún manual, una solución nacida de una comprensión tan profunda de la máquina que rayaba en la brujería. Estaba realizando una cirugía a corazón abierto con un lazo de pelo. Observamos, paralizados, cómo sus pequeños dedos trabajaban con una precisión quirúrgica. Pasó el lazo amarillo alrededor de un componente interno que apenas podíamos distinguir, una pequeña pieza metálica que vibraba casi imperceptiblemente. Tiró del lazo con la tensión justa, ni demasiada ni muy poca, y luego, con el mismo destornillador, lo aseguró en su sitio, acuñándolo contra el chasis. El lazo, un trozo de tela de colores vivos, ahora actuaba como un amortiguador de vibraciones improvisado, una pieza de ingeniería imposible que silenciaba la resonancia parásita. Cuando terminó, retiró las manos lentamente. El silencio en la sala era total, absoluto. El destino de miles de personas dependía ahora de aquel arreglo casero, de aquel parche de seda amarilla en el corazón de nuestra tecnología. Clara se puso en pie y se giró. No miró la consola. Miró directamente al sargento Vidal. Su expresión no era de orgullo ni de desafío. Era una simple comunicación, un informe de estado. Su mirada decía, «Ya está hecho». El sargento, con el rostro como una máscara de piedra, la sostuvo por un largo segundo. El tiempo pareció detenerse de nuevo. Finalmente asintió. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero que lo significaba todo. Era la rendición de la autoridad ante el genio, del protocolo ante la intuición. Con ese permiso silencioso, Clara se volvió hacia la consola, extendió su mano y con una calma que nos heló la sangre a todos, accionó el interruptor principal de encendido. Un chasquido seco resonó en el silencio, y por un instante eterno no pasó absolutamente nada. El chasquido del interruptor fue un sonido ridículamente pequeño en una sala que esperaba el fin del mundo, y durante un segundo que se sintió como una vida entera, no ocurrió nada, absolutamente nada. El silencio que siguió fue peor que las explosiones. Era un silencio de fracaso, de última esperanza extinguida. Vi la cara del sargento Vidal endurecerse, la poca fe que había depositado en la niña evaporándose en un instante. Sus ojos se clavaron en ella, y su mano empezó a moverse, listo para cumplir su amenaza y sacarla de allí. La decepción era tan espesa en el aire que casi podía saborearla, un gusto amargo a metal y derrota. Estábamos acabados. La niña había fallado. O eso creímos todos durante ese segundo eterno. Pero entonces, el zumbido de la muerte.
La estática que había sido la banda sonora de nuestro pánico no solo se detuvo, fue reemplazado. Un tono limpio, puro y potente llenó la sala. No era una voz, era el sonido de una máquina perfectamente viva y saludable. Un zumbido de portadora tan estable que parecía imposible. El técnico Ramos, que se había levantado del suelo, se quedó helado, con la boca abierta. Sus ojos, desorbitados, iban de las lecturas de la consola, que de repente mostraban todos los indicadores en verde, al ridículo lazo de seda amarillo que adornaba las entrañas de la máquina. Conocía ese sonido. Era el latido de un sistema funcionando a la perfección, un sonido que él, con todos sus manuales y su entrenamiento, no había sido capaz de resucitar. Y entonces el milagro se hizo voz. El altavoz principal, mudo durante horas, crujió una sola vez, y una voz, increíblemente clara y sin interferencias, retumbó en la sala de mando. «Base El Centinela, os recibimos. Vuestra señal es fuerte y clara. Informad de vuestra situación inmediatamente. La ciudad está bajo asedio». El impacto de esas palabras nos golpeó como una onda expansiva. Nadie se movió, nadie respiró. El mundo exterior, que habíamos dado por perdido, volvía a existir. Estábamos conectados. La voz del comando regional no era un fantasma, era real, y nos pedía un informe que, hasta hacía 30 segundos, éramos incapaces de dar. El silencio en la sala ya no era de fracaso, sino de una conmoción tan profunda que nos había dejado a todos paralizados, mudos ante lo imposible. La mirada del sargento Vidal era un poema de emociones en conflicto. Vi el shock, la incredulidad, el alivio abrumador y, sobre todo, una profunda y demoledora humildad. Sus ojos se movieron lentamente desde la consola, ahora parpadeando con vida, hasta el rostro sereno de Clara, y finalmente se posaron en el lazo amarillo, la pieza de ingeniería más absurda y brillante que jamás había visto. Ramos, por su parte, se dejó caer de rodillas, no por el pánico, sino por pura estupefacción. Balbuceaba algo sobre la física, sobre la resonancia, palabras que se perdían en el aire. Todo su conocimiento, toda su formación, se había hecho añicos por la intuición de una niña y un trozo de tela. La jerarquía, los protocolos, la autoridad, todo se había disuelto frente a la evidencia irrefutable de un genio inesperado. Pero antes de que nadie pudiera articular una palabra, antes de que el sargento pudiera dar una orden o Ramos pudiera hacer una pregunta, Clara actuó. No esperó elogios ni buscó aprobación. Con la misma calma con la que había deshecho su trenza, se estiró y cogió el pesado micrófono de la consola principal. Su pequeña mano apenas podía rodearlo, pero lo sostuvo con una firmeza que desmentía su tamaño. La imagen era surrealista. Una niña de 11 años, cubierta de polvo, con un lazo azul todavía en el pelo, a punto de dirigir una batalla. Se llevó el micrófono a los labios, y el leve chasquido del botón de transmisión silenció cualquier pensamiento que pudiéramos haber tenido. En ese instante, dejó de ser la hija del oficial de comunicaciones. Se convirtió en el centro de mando. Su voz, cuando habló, no tembló. Salió por los altavoces de la base y por la radio de largo alcance, con una claridad y una autoridad que nos heló la sangre. «Aquí base El Centinela para Comando Central», dijo, y su tono era tan profesional como el del hombre que acababa de llamar. «Recibido. Tenemos contacto visual con unidades. Enemigas avanzando por el cuadrante sur 7, coordenadas 29 Niner. Batería de morteros posicionándose en la colina del Molino. Repito, colina del Molino. Necesitamos fuego de supresión en esas coordenadas de inmediato. Cambio». No estaba preguntando. Estaba informando. Estaba comandando. Había pasado los últimos minutos de pánico no solo analizando la radio, sino observando al enemigo a través de una grieta en la puerta blindada, memorizando sus movimientos. Los soldados de la sala se quedaron petrificados, mirando a la niña y luego al sargento, esperando una señal, una orden que les dijera cómo reaccionar ante aquella ruptura de toda la cadena de mando. El sargento Vidal no se movió. Siguió mirando a Clara, pero su expresión ya no era de shock. Era de un respeto tan profundo y absoluto que me sobrecogió.
No intentó quitarle el micrófono. No la corrigió. Vio lo que todos estábamos viendo, que ella no solo había arreglado la radio, sino que era la única en la sala que sabía exactamente qué hacer a continuación. Lentamente, como si el gesto le costara todo el orgullo que le quedaba, levantó la mano y señaló a los operadores de mapas y comunicaciones. Luego, con una voz ronca pero firme, dio la única orden que importaba. Han oído a la niña. Cumplan. Aquella orden del sargento fue como romper un dique. La parálisis que nos había atenazado se desvaneció, reemplazada por una actividad frenética y precisa. Los operadores de mapas, con los ojos fijos en sus pantallas, empezaron a triangular las coordenadas que Clara dictaba con una calma escalofriante, transmitiéndolas a las unidades de artillería. El centro de mando, que minutos antes era la antesala de la tumba, se había transformado en el cerebro de una defensa perfectamente sincronizada, y en el centro de todo, dirigiendo la orquesta de la supervivencia, estaba ella, una niña de 11 años con un lazo azul en el pelo y la voz de un general veterano. Yo la observaba, y no podía dejar de pensar que estábamos presenciando algo que iba más allá de la lógica de la guerra, algo que nadie nos creería jamás. El sargento Vidal se convirtió en su sombra, en su guardián. Ya no era el comandante a cargo, era el principal facilitador de un genio. Se colocó a su lado, no para supervisarla, sino para proteger su espacio. Cuando un cabo, aún aturdido, dudó en transmitir una de sus órdenes, Vidal ni siquiera levantó la voz. Simplemente le dirigió una mirada tan dura y afilada que el hombre obedeció al instante, como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica. En un momento, el sargento se acercó sigilosamente y le dejó una botella de agua al lado del micrófono, un gesto silencioso que valía más que cualquier medalla. Era la rendición total del orgullo de un guerrero ante una verdad innegable. Había encontrado a una líder en el lugar más inesperado, y su única misión ahora era asegurarse de que nada ni nadie la interrumpiera. Durante la siguiente hora, la voz de Clara fue nuestra única arma eficaz. Guió a los cazas hacia los nidos de ametralladoras, desvió una columna de blindados hacia una emboscada que nuestras tropas habían preparado horas antes, y coordinó la evacuación de un sector civil que estaba a punto de ser masacrado. Escuchábamos por los altavoces cómo el caos exterior se transformaba en orden. Las voces de los comandantes de campo, antes desesperadas, ahora sonaban con una nueva confianza, respondiendo a las directrices de Centinela con una fe ciega. Nadie preguntó quién. Estaba al otro lado de la radio. Solo sabían que esa voz anónima les estaba salvando la vida, una a una, y nosotros, en esa sala roja, éramos los únicos testigos del secreto. Nuestra salvación tenía 11 años y olía a champú de fresa. Cuando finalmente llegó la noticia de que el enemigo se batía en retirada, el silencio que cayó sobre la sala fue más pesado que cualquier explosión. La tensión acumulada no se liberó con gritos de júbilo, sino con un suspiro colectivo, profundo y agotado. Todos, los ojos se volvieron hacia Clara. Ella permaneció en silencio un momento más, escuchando la confirmación final del comando central. Luego, con un gesto lento, colgó el micrófono en su soporte. Sus hombros, que habían soportado el peso de una ciudad, se desplomaron ligeramente, y por primera vez en horas pareció de nuevo una niña. Se giró, nos miró con sus grandes ojos cansados, y en ese instante el mundo recuperó su eje. La guerra había terminado, al menos por ese día, y la artífice de nuestra victoria estaba de pie entre nosotros, una pequeña figura en un mundo de gigantes. El sargento Vidal caminó lentamente hacia ella, atravesando la sala en silencio. Cada paso resonaba en nuestros oídos. Se detuvo justo frente a ella, mirándola fijamente. Clara le sostuvo la mirada sin miedo, y entonces Vidal hizo algo que rompió con décadas de protocolo y jerarquía militar. Se cuadró, llevando su mano a la sien en un saludo lento, formal y cargado de un respeto que nunca le había visto dedicar a ningún general. Fue un gesto tan poderoso que nos dejó sin aliento. Uno a uno, el resto de los soldados en la sala, incluido yo, seguimos su ejemplo. Le rendimos honores a una niña con un lazo en el pelo,
no por obligación, sino por una abrumadora sensación de gratitud y asombro. Su medalla no sería de metal, sino el recuerdo imborrable de aquel saludo. Al día siguiente, los ingenieros del Comando Regional llegaron para realizar la reparación oficial. Cuando abrieron la consola, encontraron el lazo amarillo de seda todavía tenso, cumpliendo su función. El ingeniero jefe, un hombre condecorado, lo miró durante un largo rato, sin entender. Se lo entregó al sargento Vidal, quien, en lugar de tirarlo, lo guardó. Semanas después, cuando la base volvió a una relativa normalidad, vi el lazo. Estaba dentro de una pequeña vitrina de cristal, montado en la pared junto a la consola TRC-77, con una simple placa de latón que decía «Pieza no estándar. Crítica para la operación Centinela». Clara nunca volvió a dirigir una batalla, pero su leyenda se convirtió en el alma de la base, un recordatorio perpetuo de que las soluciones más brillantes, a veces, se esconden a plena vista, ignoradas por la arrogancia de quienes creen saberlo todo. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. La historia de la niña del lazo nunca apareció en ningún informe oficial, por supuesto. En los documentos, la avería se resolvió gracias a una recalibración de emergencia, y el éxito de la defensa se atribuyó a la resiliencia y pericia del personal de la base. Pero entre los soldados, la verdad se convirtió en una leyenda susurrada, un cuento con moraleja que los oficiales veteranos contaban a los novatos arrogantes. El sargento Vidal cambió para siempre. Lo vi años después, ya ascendido a teniente, y me contó que desde aquel día siempre empezaba sus reuniones preguntando si alguien tenía una solución no estándar. Aprendió de la forma más dura que la autoridad no te da todas las respuestas, y que el verdadero liderazgo no consiste en gritar órdenes, sino en saber a quién escuchar, incluso si esa persona es la más silenciosa de la sala. Yo también cambié. Aquel día en la base El Centinela me enseñó una lección que ninguna academia militar podría impartir. Aprendí que el conocimiento no lleva uniforme ni se mide por galones en el hombro. A menudo reside en los lugares más inesperados, en las mentes que el sistema ignora, descarta o humilla por no encajar en sus rígidos moldes. Desde entonces, no puedo evitar preguntarme cuántas Claras hay por el mundo, en oficinas, en talleres, en hospitales, genios silenciosos con la solución perfecta, callados por un jefe, un experto o un protocolo que se niega a ver más allá de lo evidente. Cuánto talento, cuántas respuestas, cuántas vidas se podrían salvar si tan solo aprendiéramos a callar y escuchar a quien de verdad sabe, sin importar su apariencia. Y Clara no se convirtió en una heroína de guerra ni en una famosa ingeniera del ejército. Volvió a su vida, a sus libros y a ayudar a su padre en el taller una vez que se recuperó. Pero algo en ella era diferente. Caminaba con una calma y una confianza que nadie se atrevió a cuestionar jamás. El lazo amarillo en la vitrina no era un trofeo para ella, era un recordatorio para todos los demás. Ella no necesitaba validación externa. Aquel día, en la oscuridad y el caos, no solo había reparado una radio, había forjado su propia certeza, una convicción interna tan sólida como el acero, inmune al desprecio y a la duda. Había descubierto su propio valor, y esa es una victoria que ninguna batalla puede darte y ninguna derrota puede quitarte. Al final, la lección de aquel día fue mucho más profunda que una simple historia de superación. Fue la prueba de que en los momentos de crisis absoluta, la verdadera fuerza no siempre empuña un arma o sigue un manual al pie de la letra. A veces, la pieza más crítica para la supervivencia, la clave que lo cambia todo, es aquella que nunca estuvo en los planos, una que nace de la intuición, la observación y el coraje de ver el mundo de una forma diferente. Los soldados de la base, el Centinela, aprendieron que la solución a un problema aparentemente imposible puede ser tan simple y elegante como un lazo de seda en las manos adecuadas, y que la voz más importante puede ser la que el sistema se empeña en silenciar.
Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte esta historia con esa persona. No olvides suscribirte para encontrar más relatos sobre cómo hallar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar.